esta hermosa tarde vamos a estar predicando la palabra del Señor con el tema recíbelo gozoso. Repito, en esta hermosa tarde vamos a estar predicando la palabra del Señor con el tema recíbelo gozoso. Alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor aquí donde estuvimos leyendo libro de Lucas, su capítulo 19, comenzando desde el versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Alabado sea Dios. Pero dice la palabra del Señor que él no podía verle a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Alabado sea Dios. Pero algo que me gusta de este hombre llamado Zaqueo, que aunque él era pequeño de estatura, que aunque había una gran multitud que no lo dejaba ver a Jesús, él corrió. Dice la palabra del Señor que él corrió, subió a un árbol sicómoro para verle, porque Jesús había de pasar por allí. Alabado y glorificado sea Dios. Este hombre llamado Zaqueo hizo el esfuerzo. Él no podía ver a Jesús porque él era pequeño de estatura, pero él hizo el esfuerzo y subió a un árbol, se acomodó en aquel lugar para ver a Jesús cuando estuviera pasando por aquel lugar. Alabado sea Dios. Muchas veces al ser humano se le dificulta buscar a Dios. Muchas veces al ser humano se le hace difícil buscar a Dios. Se le hace difícil quizá ir a la iglesia. Alabado y glorificado sea Dios. Pero cuando usted se esfuerza, cuando usted pone de donde no hay para buscar a Dios, Dios lo ayuda, Dios le da la fuerza. Alabado sea Dios. Aleluya. Santo sea Jesús. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús iba llegando a aquel lugar a donde estaba Zaqueo enganchado en aquel árbol, dice la palabra del Señor que Jesús miró hacia arriba. Cuando Jesús mira hacia arriba, alcanzó a ver a Zaqueo enganchado en aquel árbol y le dijo a Zaqueo: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Alabado sea Dios. Y dice la palabra del Señor que Zaqueo descendió a prisa y le recibió gozoso. Alabado y glorificado sea Dios. Amigo que me escucha, vecino que me esté escuchando en esta hermosa tarde, en este lugar, el Señor te manda a decir esta palabra, que lo reciba gozoso. Alabado sea Dios. Porque muchas veces se nos hace difícil recibir la palabra del Señor. Muchas veces se nos hace difícil recibir a Jesús gozoso en nuestros corazones. Pero el Señor te dice en esta tarde: recíbelo gozoso. Alabado sea Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Zaqueo desciende y recibe a Jesús gozoso, fueron a su hogar, fueron a su casa, fueron a la casa de Zaqueo. Alabado sea Dios. Cuando Jesús está en la casa de Zaqueo y está compartiendo allá con ellos, dice la palabra del Señor que los que estaban afuera murmuraban y empezaban a hablar diciendo que como Jesús había entrado a posar con un pecador. Alabado sea Dios. Pero la gente lo que no entendía era que Jesús iba a hacer un trabajo en aquel lugar. La gente lo que no entendía que Jesucristo fue a libertar a aquel hombre que tenía tantos años atado por el enemigo. Aleluya. Y así ha pasado en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, donde quizás no se ha podido llevar el evangelio, pero el Señor ha permitido que el evangelio llegue a donde quiera, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga la vida eterna. Jesús, dice la palabra de Dios, que iba pasando por aquella ciudad. Dice la palabra del Señor que Jesús iba pasando por aquel lugar, pero Jesús sabía a qué iba para aquel lugar. Jesús sabía que necesitaba salvar a aquel hombre que durante mucho tiempo estaba perdido. Alabado sea Dios, en el pecado. Alabado sea Dios, como hay mucha gente hoy en día que quizás están perdidos en el pecado, quizás están perdidos en diferentes cosas en el mundo, pero hoy ha llegado Jesús a este lugar. Hoy ha llegado Jesús a este lugar. Hoy ha llegado Jesús aquí a este lugar y te manda a decir: recíbelo gozoso, así como Zaqueo lo recibió gozoso. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aunque se te haga difícil, amigo, aunque se te haga difícil, vecino que me esté escuchando, aunque todo torne en contra, alabado sea Dios, pero si tú haces el esfuerzo, Dios te da la fuerza. Si tú te preocupas por buscar a Dios, Dios hace el esfuerzo de acercarse a ti. Alabado sea Dios.
Alabado y glorificado sea Dios. Cuando se quiere, se puede. Zaqueo era pequeño de estatura, pero Zaqueo, dice la palabra, que se le dificultaba ver a Jesús, porque mucha multitud seguían a Jesús. Pero eso no fue un obstáculo para Zaqueo. Eso no fue una posición para Zaqueo, porque aunque él no lo podía ver, pero se enganchó a un árbol. Alabado sea Dios. Y así hay mucha gente en diferentes partes del mundo, que hay muchos obstáculos que no lo dejan buscar a Dios, que hay muchas cosas que no lo dejan buscar a Dios. Pero cuando tú pones de tu parte, tú llegas a alcanzar la misericordia de Dios, porque Dios lo que quiere es que tú lo recibas gozoso. Dios lo que quiere es que tú te acerques a Él para Él poder salvarte, así mismo como salvó a Zaqueo. Alabado sea Dios. Cuando Jesús llegó a la casa de Zaqueo, en Zaqueo hubo un cambio. En Zaqueo hubo un cambio tan grande que el mismo Zaqueo dijo a Jesús, le dijo: maestro, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo le he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadruplicado. Alabado sea Dios. Alabado y glorificado sea Dios. Aquel hombre llamado Zaqueo, Jesús no solo llegó a su casa literal, sino que también entró a su corazón. Alabado y glorificado sea Dios. Y eso quiere el Señor Jesús en esta hermosa tarde, amigo, vecino. Entrar en tu corazón para sacar de ti lo que a Él no le agrada. Entrar a tu corazón para librarte, para salvarte. Alabado sea Dios. Para darte vida a ti, a tu familia, a tus hijos. Alabado sea Dios. Aleluya. Cuando Jesús llegó, de Zaqueo salió muchas cosas, ¿sabe? Y una de estas escrituras que me encanta y me gusta, y es cuando Jesús le dice a Zaqueo: es necesario que pose yo en tu casa. Quizá mucha gente no entiende. A mi entender, el Señor le quiso decir a Zaqueo que en la casa de Zaqueo había otra cosa que no era Jesús. Porque Jesús le dijo: es necesario que pose yo. En pocas palabras, hay algo más que no soy yo. Y así hay mucha gente que tiene muchas cosas en su corazón que no es Jesús. Mucha gente tiene muchas cosas en su casa que no es Jesús. Mucha gente tiene muchas cosas en su mente, en su corazón que no es Jesús. Pero el Señor te dice en esta hermosa tarde: es necesario que pose yo en tu casa. Alabado sea Dios. Cuando Jesús posa en la vida de un hombre, se va todo. Se va todo lo malo, se va todo lo que no le agrada a Dios. Porque cuando Cristo llega hay un cambio. Cuando Cristo llega, usted puede ser quien sea. Usted puede ser el más malo del barrio, usted puede ser el más delincuente del barrio. Cuando Cristo llega, Cristo lo cambia. Alabado sea Dios. Usted puede tener el machete, usted puede tener la pistola, y cuando Cristo llega, usted cambia la pistola por la Biblia. Alabado sea Dios. Usted cambia el machete por la Biblia. Alabado sea Dios. Porque cuando Cristo llega hay un cambio. Por eso Jesús le decía: es necesario que pose yo en tu casa. Yo no sé quién estaba posando en la casa de Zaqueo, pero cuando Jesús llegó se vio el cambio. Cuando Jesús llegó se fue la malicia. Cuando Jesús llegó se va la vanagloria. Cuando Jesús llega a la vida del ser humano, se va todas las cosas que no le agrada a Dios. Porque a eso viene Jesús, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alabado sea Dios. Quizá el enemigo te tiene perdido en el pecado. Quizá el enemigo te tiene perdido en muchas cosas. Pero es necesario que Jesús entre a tu corazón. Es necesario que tú le abras la puerta de tu corazón a Jesús y lo reciba gozoso, para que pueda ser libre antes de que sea tarde, amigo que me escucha. Zaqueo fue libre. Zaqueo se despojó. Pero Zaqueo se despojó no porque él quiso, sino porque Jesús entró a su casa. Zaqueo no quiso despejarse así por así. Lo que pasa es que Jesús llegó, y cuando Cristo llega hay un cambio. Cuando Cristo llega a la vida de un hombre, cambia porque cambia. Alabado sea Dios. Cuando Cristo llega a la vida del ser humano, cambia porque cambia. Cuando Cristo llega se ve el odio. Cuando Cristo llega se ve el rencor. Cuando Cristo llega se va la raíz de amargura. Cuando Cristo llega se va todo lo que no le agrada a Dios. Si quieres tener un cambio en tu vida, ábrele la puerta de tu corazón a Jesús. Recíbelo gozoso como lo recibió Zaqueo. Recíbelo gozoso antes de que sea tarde, porque esto se está acabando, ¿sabes? Estamos en los tiempos finales, amigo, vecino que me está escuchando. Estamos en los tiempos finales y tú tienes que decidirte. Tú tienes que decidirte a quién tú vas a seguir. Tú tienes que decidirte qué vas a hacer con tu vida. Porque esto se está acabando. Cristo viene, amigo, vecino que me está escuchando. Escapa por tu vida y ven a Jesús antes de que sea tarde. Escapa por tu vida y entrégale tu vida a Jesús. Ábrele la puerta de tu corazón. Recíbelo gozoso antes de que sea tarde. Porque esto se está acabando, amigo que me escucha. Estas son las palabras que tenemos para ti en esta hermosa tarde. Jesús llegó. Recíbelo gozoso. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Dios te bendiga, amigo. Dios te bendiga mucho, vecino. Todo aquel que me ha escuchado, que el Señor lo bendiga. Recíbelo gozoso.
Gloria a Dios, la persona que continúa. No, no, mira. Solo por venir.